Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Nosotras, un programa feminista de televisión mexiquense. Yo soy Julia Didrikson y el día de hoy nos encontramos con Bruno Barreto para platicar sobre los mandatos en los que se basa la masculinidad contemporánea y también sobre la importancia del cuidado de la salud mental en hombres. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido a Nosotras. ¿Qué tal, Julia? Pues muy contento. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y muy contenta porque Bruno y yo estudiamos juntos la maestría en estudio de género, pero bueno, Bruno también es psicólogo con competencias en atención a hombres, planeación psicoeducativa con perspectiva de género y trabajo en masculinidades. Bruno es egresado de la Facultad de Psicología en la UNAM, cuenta con un máster en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas por parte del Instituto de Terapia de Reencuentro y actualmente cursa la maestría en estudios de género en la UNAM. Nos encontramos terminando la tesis y también colabora en la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Así que Bruno, pues un placer para hablar de este tema tan importante como lo es la salud mental en los hombres, pero primero me gustaría que contextualicemos y conceptualicemos algunos asuntos antes de ya enfocarnos a hablar en sí en la salud mental. Primero quiero que justamente precisemos qué es la masculinidad, qué entendemos por masculinidad. Ok. Sí, bueno, la masculinidad, podríamos hacer una disertación académica súper extensa, pero a efectos muy prácticos podríamos entenderla como este conjunto de ideas, de valores, creencias, acciones súper concretas relacionadas con lo que implica ser un hombre en una sociedad determinada. O sea que la masculinidad cambia dependiendo en qué punto geográfico del planeta te encuentres. Claro, sino no solamente el punto geográfico, sino también el punto histórico, si lo queremos ver de ese modo, la época, el contexto social, cultural también. Así es, y también la masculinidad es con los otros y es ante los otros, como algo que se tiene que estar demostrando constantemente en sociedad, como una parte de nuestra identidad, bueno, de la identidad de los hombres, que se tiene que estar constantemente mostrando y reafirmando, ¿no? Como reafirmar todo el tiempo la masculinidad. En ese sentido, ¿cuáles serían algunas de estas demostraciones que deben de tener los hombres para afirmar esa masculinidad? Bueno, es que está algo muy extenso, la pregunta es muy buena. De hecho, creo que vale mucho la pena que recuperemos una pregunta que nos hacían incluso en la maestría. Nos decían, ¿cómo hicieron el género hoy? Entonces, si lo aterrizamos al contexto de los hombres, sería ¿cómo hicieron la masculinidad? ¿Cómo la hago yo en lo cotidiano? Bueno, a través de mi cuerpo. Si yo tomo el transporte público y ya tengo que pararme, pero de pronto veo que también hay 2 o 3 personas que tienen intenciones de hacer lo mismo, yo tengo que ir antes de ellos, ¿no? Tengo que levantarme con un poco más de fuerza, con un poco más de decisión. Eso tiene que ver un poco con la demostración de la masculinidad. Ocupar nuestro cuerpo para representar seguridad. Y también un ejemplo sumamente concreto sería el uso de la ropa. Aun cuando haya mucho calor, 30 grados, 25 grados, pues tenemos que ajustarnos a los pantalones. Podemos usar de lino quizá, pero el vestido, la falda, es impensable. Y eso de demostrar a partir del cuerpo, y ahora que mencionas lo del transporte público, también se me ocurre este ejemplo de cómo vamos sentadas las mujeres y cómo van sentados muchísimas veces los varones, como que las mujeres en el transporte público tratamos de ocupar menos espacio y hemos visto muchas veces que los varones ocupan más espacio abriendo las piernas y que muchas veces las mujeres tenemos que estar más así. Entonces, cómo la construcción de la masculinidad también les permite de alguna forma ocupar más espacio. Y otro ejemplo es en las escuelas. Yo no sé si en la primaria, ¿te acuerdas?, de cómo el espacio del recreo estaba también dividido. El espacio más grande, que era como el campo de fútbol chiquito o el patio que se ocupaba para los deportes, lo ocupaban los hombres. Y las niñas generalmente estábamos o en las sillas o en un espacio que ocupaba menos lugar. Entonces, también tiene que ver con el espacio que ocupamos. Sin duda alguna, sí. Y también es importante especificar que estos aprendizajes son
mayoritariamente inconscientes. No es que tengamos un manual que desde los 5 años ya estemos leyendo, a ver, tienes que abrir las piernas en tal ángulo, nada de eso, sino que sobre todo es por imitación, pero también por lo que otras personas nos dicen o nos exigen. Yo recuerdo perfecto que en la primaria yo solía cruzar las piernas de este modo y me decían, no las cruces así porque eso lo hacen las mujeres. Y yo, Claro. bueno, pero es que yo me siento más cómodo así. Entonces me dijeron, tienes que cruzarlas de este modo. Wow. Entonces, digo, parece un gesto bastante nimio, insignificante, pero si hablamos de ocupación de espacio, pues yo creo que así ocupamos más espacio que de esta manera. Sí, totalmente. Y ya adentrándonos en el campo de lo emocional, que porque el tema de las masculinidades podríamos irnos en un montón de líneas, pero situándonos en el campo de lo emocional, sabemos de experiencia que se nos ha enseñado a las niñas, a los niños, a los hombres, a las mujeres, ciertas emociones o actitudes que debemos de esconder o de reprimir de acuerdo a nuestro género. Las mujeres, por ejemplo, dice Marta Lamas, escondemos, reprimimos emociones como, o no emociones, tal vez actitudes como la ambición, el deseo sexual y también la ira, ¿no? No te enojes, no muestres tu deseo, no seas ambiciosa. Pero yo quiero saber qué pasa en el caso de los hombres, qué actitudes, valores, deseos, todo en cuanto a lo emocional se les reprime a los hombres desde que son niños. Bueno, yo creo que fundamentalmente habrá dos emociones que conforme pasan los años en el ciclo de vida de los varones, empezamos a recibir ciertas sanciones sociales, ciertos, vamos a llamarlo, como castigos, llamadas de atención sobre lo que no tenemos que demostrar. Entonces, podemos centrarnos en dos específicamente, en la tristeza y en el miedo. Fundamentalmente esas dos son las emociones que no hay que demostrar porque también transmiten la idea de vulnerabilidad también, ¿no? Entonces, no es que no conectemos con la tristeza o con el enojo, pero sí lo hacemos las más de las veces por medio de una actitud muy normalizada que puede ser la violencia. Okay. Y la violencia no tiene que ver únicamente con el golpear la pared o hacer contacto físico con otras personas, sino pues a través de lo que decimos, si de pronto yo hago la ley del hielo a las demás personas. Entonces, esa sí es una actitud que se vincula mucho con la masculinidad. No es algo programado genéticamente, pero sí es algo que culturalmente se transmite. Así es. Me gusta mucho que hablemos de cuestiones que aprendemos culturalmente y no de un posicionamiento biológico, porque eso significa que podemos transformarnos, que no es como que venga en nuestra genética que las mujeres, no sé, podamos llorar más en público, sino que son cuestiones culturales y como cuestiones culturales se pueden transformar. Nada más para ir cerrando este primer bloque, ¿qué otras consecuencias tendrían el reprimir estas emociones, además de la violencia que podría surgir? Bueno, es que yo creo que también el tema de la violencia incluso va dirigida hacia uno mismo, porque de pronto surge el aislamiento. No tenemos con quién dialogar nuestros sentires, nuestras ideas que nos están todo el tiempo resonando en la cabeza. Y es interesante porque incluso aquí se plantea el tema del consumo de sustancias. En la última encuesta que hizo el país en torno al consumo de alcohol y tabaco, resulta ser que un alto porcentaje de adolescentes, me parece que el 60%, de adolescentes varones planteó que la razón por la cual precopeaban antes de irse de antro era para aliviar el estrés. Entonces, es un tema también, por supuesto, de género, y yo creo que sería un ejemplo concreto de cómo el no hablar de las emociones o de lo que nos estresa o nos genera ansiedad, sí repercute en nuestro organismo tarde que temprano. Totalmente. Bruno, vamos rapidísimo a un corte, pero regresamos en unos segundos. Por favor, no se vayan. Y regresamos a Nosotras. Estamos con Bruno Barreto hablando
sobre la salud mental en los hombres, sobre la construcción de la masculinidad, pero ahora quiero que nos centremos en la salud mental. Yo te pregunto, ¿por qué pareciera que está tan peleada con la masculinidad o con la mayoría de los hombres? Porque hemos escuchado a muchos papás o amigos varones sin la intención de asistir a terapia. Sí, es un problema, ahora sí que con grandes raíces históricas. Yo creo que ahí intervienen muchos factores, pero principalmente esto del machismo. El machismo no lo podemos solamente ver hacia las mujeres, sino también hacia nosotros mismos, en un sentido de que hay que aguantar, aguantar hasta que la mente ya no pueda con más. Y entonces se asocia que el ir a terapia o el simplemente hablar con un amigo o con un padre, con la familia, acerca de lo que nos preocupa, lo que nos duele, es sinónimo de debilidad. Claro. Y la debilidad es algo que no va con la masculinidad. Y sí, la debilidad es una construcción que ha sido totalmente ligada hacia lo femenino, digamos. Claro. Lo masculino siempre es una oposición a lo femenino. Bueno, yo creo que históricamente hablando, por cómo nos han educado a todas las personas, pareciera ser que sí. Recordemos que esto es solamente una ficción cultural, o sea, no tiene por qué ser así, pero el cómo nos educan, pareciera ser que sí. Yo tengo el cuerpo de hombre, necesito entonces vestir azul, y si mi hermana, que esto es cierto, mi hermana que es cuata, nacimos casi al mismo tiempo, ella es mujer, tenemos que vestirla de rosa. Entonces, siempre en esas polaridades pareciera ser. Sí. Oye, y en caso de que un hombre sí decidiera ir a terapia, porque sabemos que también hay muchos varones que acuden a terapia, ¿cuáles son las principales razones por las cuales deciden acudir a este acompañamiento psicológico? Bueno, yo casi siempre en la experiencia que he tenido, no solo como terapeuta, sino como consultante, llegamos cuando decimos que tocamos fondo, ¿no? Entonces, y ese tocar fondo es bastante subjetivo. Hay quienes tienen un umbral diferente al tocar fondo y quienes no. Yo creo que normalmente pasa cuando nos hemos quedado sin pareja, sin amigos, sin familiares, o pasa también cuando tenemos una crisis laboral pues bastante fuerte. Sí. Sí. Yo había escuchado mucho eso hablando con un grupo de amigas psicólogas, que una de las principales razones por las cuales las mujeres acuden a terapia es por un problema con la pareja, ¿no? Ya sea que quieren solucionar conflictos o que terminaron con su pareja. Y bueno, sabemos que las mujeres se nos enseña que el amor es el pico de todo y entonces cuando se nos va la pareja, pues pareciera que se nos derrumba todo y que los hombres van mucho relacionados con cuestiones laborales. ¿Eso es cierto? Tú en tu experiencia, porque yo supongo que estamos generalizando mucho, pero en tu experiencia has visto esa cuestión del trabajo. Sí, pero no tanto como para que venciera en el tema de las parejas. Lo que pasa justo es que incluso llegan muchos hombres a terapia porque la pareja ya medio les amenazó con que los van a cortar si no Ah, trabajan tales cuestiones. O porque, por ejemplo, hubo una cuestión de infidelidad y entonces la pareja dice, tienes que sí o sí tomar terapia, porque si no, no vamos a retomar el vínculo. eso está muy interesante. O sea, pues como mujer feminista joven, que convivo con muchísimas otras mujeres jóvenes, hablamos de este tema y todas coincidimos con que necesitamos un novio que vaya a terapia. Siento que en la actualidad es un valor importantísimo, claro, en nuestro contexto social, porque hay otros contextos donde se sigue viendo a un hombre que acude a terapia como sinónimo de debilidad. Y pienso también la terapia o el tipo de terapia que no es terapia, que están buscando muchos hombres, que es como el coaching con hombres, pues desafortunadamente con discursos muy misóginos, como el caso más famoso, el Temach, que es un tipo como de sanación en grupo, pero que enseñan cosas, más bien que refuerzan el ideal de masculinidad y lo violento que se ha construido la masculinidad, más que ir desarmando esos patrones. Sí, es que es increíble lo que mencionas, porque al final del día vemos en esta interacción de estas personalidades con los internautas, con los otros varones,
que también hay como una especie de actitud paternalista, ¿no? O sea, yo tengo que decirte en qué estás mal, mi compa, ¿no? Siempre como con esta apelación a algo familiar, algo próximo, ¿no? Cierto. Y yo creo que muchos varones que escuchan figuras de este tipo, al final lo que buscan es esta reafirmación. Y no está mal que busquemos reafirmación. De acuerdo con Abraham Maslow, psicoterapeuta humanista, la reafirmación es una necesidad humana. No tenemos por qué, digamos, de hacerla a un lado, pero sí es importante que cuestionemos con quiénes estamos buscando esa reafirmación. Así es. Bruno, yo sé que lo que te voy a preguntar es como súper complejo, pero me gustaría que pudieras compartirnos algunas claves para el cuidado de los hombres en cuanto a su masculinidad. ¿Sabes? Como algo general, porque sabemos que pues cada caso es muy particular y que merece tiempo cada situación, pero algunas claves, no sé si decirlo consejos, me gusta decir la palabra claves, para los hombres de cualquier edad que nos están escuchando, que tú pudieras regalarles como psicólogo. Bueno, yo les diría que esto del cuidado a la masculinidad, yo les invito que nos atrevamos a verla incluso como a partir de desmontarla. O sea, suena un poco paradójico, pero una clave de cuidar nuestra masculinidad es a partir de el desmontarla, el cuestionarla. Esto yo creo que lo podemos ver en términos muy prácticos a través del diálogo con otras personas, con gente que no piense como yo. También es útil pensar, hoy día que nos preguntemos con quiénes estoy construyendo mis vínculos, con quiénes yo busco acercarme también. Y es interesante porque también me parece que de pronto, si yo noto que la mayoría de las personas que me rodean, con las que yo busco afirmación, son hombres, entonces también sería interesante preguntar, acercarme con mujeres, ¿no? Que me puedan alejar quizá de esta zona de confort que también es sumamente necesario. Así es. Y tal vez buscar estos círculos que yo sé que a veces es difícil encontrarlos, pero tal vez en internet, es decir, acercarse a otros hombres que estén trabajando estas masculinidades. Hay un grupo que todavía es chiquito, pero yo los conozco, que se llama Vatos Trabajando, y me parece que traen una propuesta bastante interesante de poder cuestionarse entre propios hombres, Sí. que cuestionen las violencias, que cuestionen todo lo que aprendieron a partir del machismo y dan talleres y dan círculos de escucha. Entonces yo creo que se sumen a esos esfuerzos haría muy bien. Sí, totalmente. Y no solo el sumarse, sino incluso pues hacer los propios espacios. Claro. Digo, a veces entiendo que el acercarse a estos espacios, trasladarse, aunque sea, no sé, 3 kilómetros, puede sí representar como cierta resistencia o incluso el conectarse a las 9 de la noche, Sí. pero apelar entonces a que también hagamos nuestros propios espacios con nuestros amigos incluso, Claro. el que podamos identificar, bueno, qué temas de conversación podemos abrir, que no sea únicamente el fútbol, está chido también, me gusta hablar de los Pumas, pero que también sea a partir de otras formas, que planteemos otros ejes de conversación, Sí. pues un poco más sensibles a lo que nos sucede, ¿no? Sí, y podría ser en torno a un libro. Ahorita en la sección de recomendaciones les voy a recomendar un libro que podría ser ahí pues, el tema en el que podría girar un círculo de lectura entre hombres. Entonces ahí los dejamos para que se animen. Bruno, ¿tú estás dando terapias individuales o de qué forma se podrían acercar algunos hombres para platicar contigo, para contactarte? Sí, yo me centro en la psicoterapia hacia adultos, Ok. individual, sí, y pues les puedo dejar mi correo, lo digo, es psic de psicólogo, psic.brunobarreto@gmail.com. Ok, perfecto. Y ya ahora sí, para terminar, me gustaría que también nos pudieras dar algún consejo que a ti te haya servido en lo personal, como para abrirte a descubrir otras formas del ser hombre, porque no es como que los feminismos digamos, el ser hombre está mal desde ya,
sino que sabemos que así como hay muchas formas de ser mujer y como las mujeres estamos aprendiendo todo el tiempo de cómo se ha construido la feminidad y cómo queremos resistirla, que además creo que ya llevamos bastante tiempo buscando otros valores de la feminidad, ¿no? Que se alejen a los tradicionales. A ti, en tu caso, en tu historia de vida, ¿qué te ayudó? Pues hay una frase que me dijo un profesor de la universidad, Claudio, al que le mando un abrazo con mucho cariño. Él nos dijo al inicio del curso, mi objetivo es que ustedes, señalando a los hombres, sean lo menos hombres posibles al término del curso. Y así, bueno, o sea, como cuando lo dijo me descolocó un poco, pero ya después con el tiempo le agarré la onda. Y esa sería también mi invitación. A ver, hay que atreverse a romper con esta idea cultural de lo que significa ser hombre. No significa entonces que niegues tu biología, niegues tu forma de ser, pero sí al menos cuestiónatela. Me encanta. Eso sería. Pues ahí está la invitación del cuestionamiento, de la introspección, de la deconstrucción. Y bueno, Bruno, te agradezco muchísimo que estés con nosotras. Yo soy Julia Didrikson, pero todavía no nos vamos con la cápsula de recomendaciones. Desde nosotras reivindicamos que la lucha feminista por la transformación social va del lado de nuestros compañeros hombres y por eso este programa, pero también por eso queremos recomendarles este libro que se llama El deseo de cambiar, hombres, masculinidad y amor, de la gran escritora Bell Hooks, en donde nos enseña cómo la construcción de la masculinidad les genera ciertos problemas con su identidad y con la forma de relacionarse con el exterior, en el amor y en el trabajo, pero también Bell Hooks nos abre esa mirada para saber que la masculinidad también se puede transformar y que los hombres pueden sanar de una forma politizada. Esto fue Nosotras, yo soy Julia Didrikson y nos vemos la siguiente semana aquí en Televisión Mexiquense.